1990, en Jerusalén, una excavadora abrió por accidente una tumba. Adentro, un nombre escrito en arameo, Caifás, el hombre que decidió que Jesús debía morir. En 2005, bajo el suelo de una cárcel israelí, apareció un mosaico de 1800 años con 4 palabras en griego: al Dios Jesucristo. Y así es con todo lo que vamos a ver hoy. Objetos que demuestran de forma irrefutable que lo que dice la Biblia es verdad. Y hoy vamos a ver imágenes reales de cada uno de ellos. Vamos a recorrer los descubrimientos exactos que confirman la Biblia. ¿Dónde están hoy y por qué los escépticos no pueden explicarlos? Quédate hasta el final, porque hay algo increíble. Fueron los propios enemigos de Cristo los que, sin quererlo, dejaron las pruebas más poderosas que confirman la Biblia. El mosaico de Megiddo. Empecemos en el norte de Israel, en el valle de Jezreel, un cruce de caminos que durante milenios conectó Egipto con Mesopotamia. Ahí se levanta Megiddo, el lugar que Apocalipsis 16 llama Armagedón. Sobre esa tierra profética hoy funciona una prisión de máxima seguridad. Y ahí está lo increíble. La evidencia cristiana más antigua del mundo apareció bajo el suelo de esa cárcel. En 2005, antes de ampliar el penal, la autoridad de Israel excavó el terreno. Bajo la tierra apareció un mosaico enorme, intacto, con peces dibujados y 3 inscripciones en griego. Era el piso de una sala de oración cristiana de alrededor del año 230, el edificio de culto cristiano más antiguo jamás encontrado. Hay peces, la contraseña secreta de los primeros cristianos, pero ni una cruz. Es tan temprano que los símbolos clásicos del cristianismo todavía no se habían fijado. Y la sala funcionaba junto al campamento de la Legio Sexto Ferrata, cristianos adorando a Jesús a pocos pasos del ejército del imperio que los perseguía. La inscripción central dice: la amante de Dios, Akeptus, ofreció esta mesa a Dios Jesucristo como memorial. Es la evidencia arqueológica más antigua que llama a Jesús Dios. Durante décadas, la teoría secular popularizada por libros como El Código da Vinci sostuvo que la divinidad de Jesús fue una invención tardía, impuesta por Constantino y sus concilios. Este piso la desmiente. La gente común ya llamaba Dios a Jesús cuando confesarlo podía costar la vida. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Ese mosaico es casi 100 años anterior al concilio de Nicea del año 325. Cuando los obispos se reunieron a debatir, no estaban inventando nada nuevo. Ese mosaico existe. Desde 2024 se exhibe en el Museum of the Bible, en Washington, D.C., y hay planes de reubicar la prisión entera para que cualquiera pueda pisar el sitio original en Israel. El arco de Tito, la profecía de Jesús. En el corazón de Roma, en el punto más alto de la Vía Sacra, la avenida que cruza el Foro Romano, se levanta un arco de mármol de 19 siglos. Millones de turistas pasan junto a él cada año sin saber lo que muestra por dentro. Es el arco de Tito. Y a diferencia de casi todo lo que veremos hoy, nunca hubo que desenterrarlo. Lo construyó el emperador Domiciano en el año 81 para celebrar una victoria, la destrucción de Jerusalén 11 años antes. Es propaganda imperial, tallada para que todo el mundo recordara que Roma había aplastado a Jerusalén. En el relieve interior desfilan legionarios romanos cargando el botín del segundo templo, la menorá de oro de 7 brazos, la mesa de los panes sagrados, las trompetas de plata. El historiador Josefo vio ese desfile con sus propios ojos en el año 71 y describió los tesoros pasando ante la multitud. El relieve congela ese día exacto. Es el único retrato contemporáneo que existe de los tesoros del templo. Y la menorá tallada coincide con la descripción de Éxodo 25. 7 brazos, oro labrado, tal como Dios se la ordenó a Moisés muchos siglos antes.
40 años antes de esa destrucción, el templo de Herodes era una de las maravillas del mundo. Muros monumentales, piedras gigantes. Los discípulos se lo señalaban a Jesús con asombro. Y Jesús respondió: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas cuenta que lloró por la ciudad al anunciarlo. En el año 70, las legiones de Tito lo cumplieron al pie de la letra. Piénsalo. Al tallar ese mármol, Roma dejó grabada en piedra la prueba de que la profecía se cumplió. Sin saberlo, confirmó las palabras de un carpintero galileo al que la propia Roma había crucificado. La evidencia no la preservó la Iglesia. La preservó el imperio que quiso presumir su victoria. Y hay un misterio abierto. La menorá real, la de oro, estuvo un tiempo en el Templo de la Paz de Vespasiano, en Roma. Después su rastro se pierde. Algunos apuntan al saqueo vándalo del año 455, otros a Constantinopla, pero nada está confirmado. Pero la historia tiene un final que ningún romano pudo imaginar. Durante 1900 años, los judíos de Roma se negaron a caminar bajo ese arco. Cruzarlo era pasar bajo el monumento de su derrota. En 1948, con la fundación del Estado de Israel, la comunidad judía de Roma lo cruzó por primera vez en sentido inverso de vuelta a casa. Y un año después, cuando Israel adoptó su escudo nacional, la menorá del emblema se copió de este relieve. Hoy puedes pararte bajo la bóveda del arco, mirar hacia arriba y ver a los soldados cargando la menorá en el mismo lugar donde llevan 1900 años. Los amuletos de Ketef Hinnom, el texto bíblico más antiguo del mundo. Volvemos a Jerusalén. Al suroeste de las murallas de la ciudad vieja, un acantilado cae sobre el valle de Hinnom, una ladera con cuevas funerarias de la época del primer templo. La Biblia llama a ese valle Gehenna, el lugar de los sacrificios a Moloch, y justo ahí apareció la bendición de Dios más antigua del mundo. Fue en 1979, en una excavación. Entre los ayudantes había un niño de 13 años tan travieso que para quitárselo de encima lo mandaron a limpiar solo la cámara 25, una cueva aparentemente vacía. Aburrido, el chico empezó a golpear el piso con un martillo, pero no era el piso, era un techo colapsado hacía siglos. Debajo había un depósito funerario intacto, más de 1000 objetos, cerámica, puntas de flecha, joyas de oro y unas 125 piezas de plata. El derrumbe lo había escondido de los saqueadores durante 2600 años. Entre todo eso, 2 diminutos rollos de plata pura, enrollados, del tamaño de un cigarrillo. Eran tan frágiles que desenrollarlos sin que se hicieran polvo tomó 3 años de trabajo microscópico. Extendido, el mayor mide 10 centímetros, el menor apenas 4. Sobre la lámina, alguien había rayado con una aguja letras casi invisibles en paleohebreo, la forma antigua del alfabeto hebreo, de alrededor del año 600 a.C. Y esas letras dicen la bendición sacerdotal de número 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Incluyen el nombre de Dios, Yahvé, su aparición más antigua encontrada en Jerusalén. Es el texto bíblico más antiguo jamás descubierto, 400 años más antiguo que los rollos del Mar Muerto. Y eso demuele una teoría. Durante mucho tiempo, los críticos sostuvieron que la Torá fue inventada tarde, por escribas judíos exiliados en Babilonia. Pero estos rollos son anteriores a la invasión babilónica. Los escépticos intentaron refechar los rollos a una época posterior. En 2004, la Universidad del Sur de California los reexaminó con fotografía computarizada avanzada, letra por letra. La datación quedó confirmada. Y hay un detalle que hace únicos a estos rollos. No eran documentos de archivo, eran amuletos para llevar puestos. Alguien caminó por Jerusalén hace 26 siglos con la bendición de Dios sobre el pecho. Hoy, los 2 rollos se exhiben en el Museo de Israel, en Jerusalén, en una vitrina diminuta.
Laquis, el asedio y las últimas cartas de Judá. A 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en las colinas bajas de la Cefelá, se levanta Tel Laquis, la segunda ciudad más importante del antiguo reino de Judá. Era la puerta occidental del país. Si caía Laquis, Jerusalén quedaba expuesta. Pero la prueba más brutal de lo que pasó ahí no apareció en Israel. Apareció en Nínive, la capital asiria, en el norte del actual Irak, dentro del palacio del hombre que atacó Judá. En 1845, el explorador británico Austen Henry Layard excavó el palacio del rey Sennacherib, un edificio que los propios asirios llamaban Palacio sin rival, y dentro encontró una sala entera dedicada a una sola batalla, ubicada para que todo visitante la viera, el asedio de Laquis del año 701 a.C. Los paneles de piedra suman decenas de metros de narración continua, rampas de asedio subiendo hacia la muralla, arietes golpeando la ciudad, arqueros disparando, prisioneros de Judá empalados, familias enteras deportadas en carretas, y al final Sennacherib en su trono, recibiendo el botín. La inscripción cuneiforme sobre su cabeza lo dice sin rodeos: Sennacherib, rey del mundo, rey de Asiria, sentado en su trono mientras el botín de Laquis pasaba ante él. Y esta es exactamente la campaña que describe la Biblia. Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y hay más. Sennacherib, rey de los asirios, estando él sobre Laquis, envió sus siervos a Jerusalén. La escritura sitúa al rey asirio precisamente en Laquis, mientras enviaba amenazas contra Jerusalén. La Biblia lo cuenta desde la víctima, el relieve desde el verdugo, y las dos versiones coinciden. Si vas hoy a Tel Laquis, la rampa de asedio asiria todavía se ve como una cicatriz en el terreno. Es la única rampa asiria conservada en toda la región. Pero Laquis guardaba un segundo hallazgo. En 1935, el arqueólogo James Starkey excavaba la puerta de la ciudad cuando encontró 18 óstracas, fragmentos de cerámica que en la antigüedad se usaban como papel barato. Eran mensajes militares, escritos en hebreo, días antes de que Babilonia destruyera la ciudad en el 587 a.C. Aparecieron en la capa de ceniza del incendio final. El mismo fuego que arrasó Laquis coció la cerámica y preservó sus últimas palabras. En la carta número 4, un soldado escribe: observamos las señales de fuego de Laquis, ya no vemos las de Aseca. En la oscuridad, las fortalezas de Judá se comunicaban con fogatas de señales. Mientras una llama apareciera en la distancia, esa ciudad seguía viva, pero Aseca dejó de verse. Acababa de caer y ya no quedaba nadie para encender el fuego. El frente se derrumbaba en tiempo real. La Biblia dice que, en ese momento exacto, solo quedaban en pie 3 ciudades fortificadas de Judá, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, éstas habían quedado. El ostracón captura el instante preciso en que esa lista pasó de 3 ciudades a 2. Otra carta acusa a los oficiales de debilitar las manos del pueblo. Pero lo increíble es que la misma expresión, palabra por palabra, usaron los príncipes de Jerusalén para acusar a Jeremías. Él debilita las manos de los hombres de guerra que quedan en esta ciudad y las manos de todo el pueblo. Hoy, los relieves de Laquis ocupan una sala entera reconstruida en el Museo Británico y las cartas se reparten entre Londres y Jerusalén. Puedes pararte frente a esos paneles y ver, uno por uno, los rostros de los habitantes de Judá saliendo de su ciudad en llamas. Pero queda una pregunta gigantesca. Sennacherib dedicó la mejor sala de su palacio a la toma de Laquis, una ciudad secundaria, y en todo ese palacio no hay ni un solo relieve de la captura de Jerusalén, la capital, el verdadero premio. Un rey que tallaba en piedra cada victoria guardó silencio absoluto sobre esa. Ese silencio tiene una explicación y la vamos a encontrar en este mismo video.
el santuario de Arad, el único templo israelita jamás excavado. Ahora bajamos al sur. Desde Jerusalén, el mapa desciende por Beerseba y entra en el desierto del Negev, hasta una colina aislada llamada Tel Arad, una fortaleza militar en la frontera sur de Judá, que vigilaba las rutas hacia Edom y el Mar Muerto. Y dentro de esa base del ejército apareció algo que nadie esperaba. Entre 1962 y 1967 se excavó el complejo. En una esquina de la fortaleza se encontró un templo completo dedicado a Yahvé, el Dios de Israel, con patio, altar de sacrificios y un lugar santísimo, la cámara interior más sagrada, siguiendo a pequeña escala el diseño del templo de Salomón. Es el único templo israelita descubierto en toda la historia de la arqueología. Y no estaba en Jerusalén, estaba en una base militar del desierto. El altar principal está construido con piedras enteras, sin labrar, sin tocar por herramienta alguna. Exactamente lo que manda Éxodo: si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Los soldados de esa frontera remota conocían la ley de Moisés y la obedecían al detalle. Pero al fondo del santuario había algo más difícil de explicar. 2 altares de incienso y 2 masebot, piedras verticales de culto levantadas dentro del espacio sagrado. Y Deuteronomio 12 ordenaba que Israel no adorara en cualquier lugar, sino solo en el lugar que Dios escogiera. En 2020, la ciencia moderna reveló qué se quemaba ahí. Un análisis químico publicado en la revista Tel Aviv examinó los residuos de ambos altares. En el mayor, olíbano, la resina del incienso sagrado, mezclado con grasa animal, traído por comercio de larga distancia desde Arabia. En el menor, cannabis, mezclado con estiércol para que ardiera a baja temperatura. Es una de las evidencias más antiguas de cannabis ritual encontradas en Judá. Culto a Yahvé fuera de Jerusalén, con altares dobles y prácticas que la Torá nunca autorizó. Exactamente la desviación que los profetas denunciaban una y otra vez. Y entonces viene la sorpresa. Ese templo no lo destruyó ningún invasor. No hay incendio, no hay violencia. Alguien lo desmanteló desde adentro. Acostó los altares con cuidado extremo, los cubrió y enterró el santuario entero sin profanarlo. Quienes lo clausuraron no quisieron destruirlo, pero tampoco permitir que siguiera funcionando. Eso encaja con lo que cuenta el Libro de Reyes, las reformas de Ezequías y Josías, los reyes que eliminaron los lugares altos, los santuarios fuera de la capital, y centralizaron todo el culto en Jerusalén. Sobre Ezequías, dice la Biblia, quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Y la fortaleza guardaba algo más de 100 óstracas, fragmentos de cerámica con mensajes escritos, el archivo de un intendente llamado Eliasib, órdenes de pan, vino y aceite para las tropas, alertas sobre movimientos de Edom, y entre ese papeleo militar, una mención a la casa de Yahvé. El nombre de Dios no en un monumento hecho para impresionar a un rey, sino en los recibos y órdenes de todos los días. Hoy, el lugar santísimo de Arad está reconstruido, piedra por piedra, dentro del Museo de Israel, en Jerusalén. Y la colina original se puede recorrer en el Parque Nacional Tel Arad, donde los muros de la fortaleza siguen en pie sobre el desierto. El osario de Caifás, los huesos del hombre que decidió la muerte de Jesús. Volvemos a Jerusalén, al sur de la ciudad vieja, pasando el valle de Hinnom, en la zona de Abutor sobre el antiguo camino a Belén, hay una arboleda llamada el Bosque de la Paz. Allí, en noviembre de 1990, los obreros construían un parque acuático infantil. De repente, el peso de una excavadora hundió el suelo y el techo de una cueva se vino abajo. Debajo había una tumba familiar del siglo I, intacta. Dentro aparecieron 12 osarios, cajas de piedra caliza donde los judíos de esa época guardaban los huesos de sus muertos. Uno destacaba, decorado con rosetas talladas, el trabajo más fino del grupo,
propio de una familia sacerdotal de alto rango, y en su costado, rayado a mano 2 veces en arameo tosco, un nombre, José, hijo de Caifás. El historiador Josefo llama al sumo sacerdote exactamente así, José, llamado Caifás. Dentro de esa caja estaban los huesos de un hombre de unos 60 años. Muy probablemente el hombre que presidió el juicio nocturno de Jesús y lo entregó a Pilato. Caifás fue sumo sacerdote bajo Roma aproximadamente entre los años 18 y 36, uno de los mandatos más largos de todo el período romano. Sobrevivir tanto tiempo en ese cargo, entre Roma y el templo, exigía una habilidad política extraordinaria. Es el mismo marco temporal exacto de Poncio Pilato. Los evangelios dicen que llevaron a Jesús al sumo sacerdote Caifás y que fue él quien rasgó sus vestiduras gritando que Jesús había blasfemado. Juan recuerda las palabras de Caifás: «Conviene que un hombre muera por el pueblo». Lo dijo para proteger su posición. La tumba guardaba un detalle incómodo. En el cráneo de una mujer de la familia había una moneda de Herodes Agripa, colocada según el pago pagano al barquero de los muertos de la mitología griega. Una superstición pagana en la familia del sumo sacerdote del Dios de Israel. En 2011 apareció otro osario, este del mercado de antigüedades, con una inscripción más larga: Miriam, hija de Yeshua, hijo de Caifás, sacerdote de Maasías. Su procedencia es disputada, pero Maasías es uno de los turnos sacerdotales que lista primero de Crónicas y encaja con la misma familia. Su osario se exhibe en el Museo de Israel, en Jerusalén. La inscripción de Galión en Delfos, la piedra que fecha todo el Nuevo Testamento. Ahora, el mapa da un salto enorme, de Judea al corazón del mundo griego, cruzando el Mediterráneo hasta Grecia central. En la ladera del monte Parnaso se levantan las ruinas de Delfos, el santuario del oráculo de Apolo, el centro espiritual del mundo pagano. Y ahí apareció la piedra que fecha todo el Nuevo Testamento. En 1905, arqueólogos franceses encontraron 9 bloques de piedra con inscripciones, rotos y desperdigados. Nadie los había guardado con cuidado. Alguien los había reutilizado como relleno barato dentro de muros posteriores. Al unir los fragmentos, emergió una carta oficial del emperador Claudio, grabada en piedra, que menciona a Lucio Junio Galión y lo llama «mi amigo y procónsul de Acaya». Usa la palabra procónsul, es decir, el gobernador romano de la provincia, y ese nombre lo cambia todo, porque Galión es exactamente el juez romano ante quien los líderes de la sinagoga de Corinto arrastraron al apóstol Pablo. Hechos cuenta la escena. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Galión escuchó la acusación, la despachó como una disputa interna de palabras y de ley judía y liberó a Pablo. La carta incluye la lista completa de títulos oficiales de Claudio, y uno de ellos, su 26ª aclamación como emperador, funciona como un contador oficial. Ancla el documento al primer semestre del año 52. Como los procónsules romanos servían exactamente un año, el mandato de Galión queda fechado entre el 51 y el 52 después de Cristo. 12 meses. Eso convierte a esta piedra en el ancla cronológica de todo el Nuevo Testamento. Sabiendo el año exacto en que Pablo compareció ante Galión, se puede fechar su estancia en Corinto y desde ahí reconstruir sus viajes y sus cartas año por año, sincronizados con el reloj del Imperio Romano. La inscripción también revela la precisión de Lucas, el autor de Hechos. Nombró al funcionario correcto, con el título correcto, procónsul y no otro tipo de gobernador, en la provincia correcta, dentro de la ventana de 12 meses correcta. Esos títulos cambiaban de provincia en provincia y de época en época. Equivocarse era facilísimo. Eso fue lo que quebró a uno de los grandes escépticos. El arqueólogo británico Sir William Ramsay salió al campo convencido de que Hechos era una ficción tardía y quería demostrarlo con evidencia.
Tras años siguiendo los nombres, las rutas y los cargos romanos, terminó declarando a Lucas un historiador de primer rango. Acertaba títulos oscuros como procónsul, politarca o asiarca, cargos que solo alguien de la época podía conocer. Hay un detalle más. Galión era hermano mayor de Séneca, el filósofo, tutor personal del emperador Nerón. Pablo, un predicador judío arrastrado a un tribunal de provincia, estuvo a un grado de separación del trono de Roma. La piedra se exhibe hoy en el Museo Arqueológico de Delfos. El grafito de Alexámenos, la burla que prueba todo. Ahora nos desplazamos a Roma, al Monte Palatino, la colina donde vivían los emperadores. Bajo los palacios de los Césares funcionaba el Paedagogium, una escuela donde se entrenaba a los pajes esclavos que servían a la corte imperial. Y en un muro de esos pasillos de servicio apareció la imagen más antigua que existe de la crucifixión de Jesús. En 1857, al remover capas de yeso de una pared, salió a la luz un dibujo tosco, rayado con la punta de un clavo hacia el año 200. Muestra una figura con cuerpo humano y cabeza de burro, clavada en una cruz. A su lado, un joven levanta la mano en gesto de adoración, y debajo, en griego, una frase: Alexámenos adora a su Dios. Es una burla, un compañero de escuela ridiculizando a un esclavo cristiano. Los romanos ya hacían circular esa calumnia. Acusaban a judíos y cristianos de adorar a un Dios con cabeza de asno. Tácito, el gran historiador de Roma, documentó esta misma burla. Hasta la ortografía delata al autor. El griego está mal escrito. No fue un escriba culto preparando propaganda oficial. Fue un adolescente riéndose de otro. La primera representación de Cristo crucificado la hizo un pagano para insultar. Y sin querer, dejó registrado que, décadas antes de Constantino, ya había cristianos de clase baja adorando a un Jesús divino y crucificado. Los historiadores llaman a esto evidencia hostil. Cuando tu enemigo confirma tu historia, esa confirmación vale doble. Nadie puede acusar al burlador de inventar el cristianismo que estaba ridiculizando. La estela de Meremptah. Desde Judea cruzamos el desierto del Sinaí hacia el sur hasta el verde valle del Nilo. En la orilla occidental del río, frente a la actual Luxor, se levanta el templo funerario del faraón Meremptah, hijo del legendario Ramsés II. Y ahí apareció la mención de Israel más antigua de toda la historia humana. En 1896, Sir William Flinders, el padre de la arqueología científica moderna, desenterró en ese templo una losa monolítica de granito, 3 metros de altura, más de 3 toneladas, y cubierta de jeroglíficos. Era una estela de victoria, una piedra oficial donde el Estado egipcio grababa sus triunfos, tallada hacia el año 1208 a.C. Esa misma noche, mientras se traducían las líneas a la luz de las lámparas, una palabra saltó del texto. Petrie sentenció: esta estela será mejor conocida en el mundo que cualquier otra cosa que haya encontrado jamás. Tenía razón. La palabra era Israel. La línea 27 dice: Canaán fue despojada, Ascalón llevada cautiva, Israel está devastado, su semilla ya no existe. No en una copia medieval, no en una tradición oral, en granito egipcio, grabado por el enemigo, hace más de 3200 años. Durante mucho tiempo, los académicos más escépticos sostuvieron que el Israel bíblico era un mito tardío, un pueblo que nació varios siglos después. Esta piedra los desmiente. En el año 1208 a.C., el imperio más poderoso de la tierra ya conocía a Israel por nombre, lo ubicaba en Canaán y lo consideraba un enemigo digno de ser grabado en piedra. Y hay un detalle escondido en la gramática que dice aún más. Los escribas egipcios usaban determinativos, pequeños símbolos que clasifican cada palabra. Junto a Ascalón pusieron el símbolo de ciudad-estado. Pero junto a Israel pusieron el símbolo de un pueblo, un grupo humano, no una ciudad. Es decir,
una entidad tribal ya asentada en Canaán, pero todavía sin rey, sin capital y sin estado. Exactamente el escenario que describen Josué y Jueces. La tierra repartida entre tribus, guerras constantes, victorias parciales y ningún rey sobre Israel. Y queda la ironía más grande de todas. Meremtah mandó tallar esa mole de 3 toneladas para proclamar que la semilla de Israel ya no existía. Esa frase, escrita para anunciar su aniquilación, es hoy la primera prueba física de su existencia. La estela se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo, donde cualquiera puede pararse frente al granito y leer, en la línea 27, el nombre de Israel escrito por la mano de su enemigo. Kuntilet Ashrud. Ahora el mapa nos lleva al punto más aislado de todo este recorrido, en el noreste del desierto del Sinaí, sobre las rutas de caravanas que conectaban Gaza con Edom y Eilat. Se levanta una colina calcinada por el sol, Kuntilet Ashrud. En el siglo VIII a.C. funcionaba ahí un caravasar, una posada fortificada donde caravanas y soldados paraban a dormir y cargar agua en medio de la nada. En 1975 se excavó esas ruinas. Se encontraron 2 pitoi, gigantescas tinajas de almacenamiento, con el yeso exterior cubierto de bendiciones en hebreo antiguo, escritas por viajeros y soldados, junto a dibujos toscos de figuras. Al traducir esas bendiciones, estalló un escándalo académico mundial. Una decía, «Te bendigo por Yahvé de Samaria y su Aserá». Otra, «Por Yahvé de Temán y su Aserá». Aserá era la diosa cananea de la fertilidad. Los titulares seculares corrieron a la conclusión explosiva. Dios tenía esposa. Israelitas emparejando al Dios de la Biblia con una diosa pagana. Para muchos críticos, era el golpe definitivo contra las Escrituras. Pero es exactamente lo contrario. Esto es justo lo que la Biblia dice que estaba pasando. Durante 4 siglos, los profetas denunciaron esa mezcla exacta. Se llama sincretismo. Tomar el nombre del Dios de Israel y combinarlo con cultos paganos. Deuteronomio ya lo prohibía por nombre. No plantarás ningún árbol para hacer cerca del altar de Jehová tu Dios. Y el libro de Reyes acusa a Israel de haberlo hecho de todos modos. Dejaron los mandamientos, hicieron imágenes de acera y adoraron a otros dioses. Jeremías, Oseas y Elías gritaron contra esa apostasía una y otra vez y muchos pensaban que era exageración de predicadores. Estas tinajas demuestran que era literal. La herejía existía, tenía nombre y la gente común la escribía en sus bendiciones de viaje. El obelisco negro, la única imagen de un rey de Israel. El mapa salta al noreste, cruza la llanura de Mesopotamia y llega a orillas del río Tigris, en el norte del actual Irak. Ahí están las ruinas de Nimrud, la antigua Cala que menciona la Biblia, una de las capitales de la máquina de guerra asiria. En 1846, Austen Henry excavaba esas ruinas casi sin fondos, a días de cerrar todo y volverse a casa. Entonces sus obreros golpearon piedra sólida. Era un obelisco de caliza negra de 2 metros de altura, tallado en sus 4 lados y completamente intacto, enterrado en la capital asiria. Para sacarlo hubo que arrastrarlo por el desierto sobre troncos hasta el río. Es el obelisco negro de Salmanasar III, rey de Asiria. Sus paneles muestran a los pueblos sometidos trayendo tributo, y en el segundo panel, desde arriba, hay un monarca extranjero postrado, besando el suelo a los pies del rey asirio. Al traducir el cuneiforme apareció el nombre, el tributo de Jehú, hijo de Omri, plata, oro, un tazón de oro. Jehú, rey de Israel. El mismo Jehú de Segunda de Reyes 9 y 10. El general que dio un golpe de estado sangriento exterminó a la casa de Acab y mandó arrojar a Jezabel por una ventana. La Biblia registra la orden con sus propias palabras. Echadla abajo, y ellos la echaron. El hombre más temido de su generación en Israel aparece aquí con la cara contra la tierra, en una escena del año 841 a.C.
Se ve su gorro suave, su túnica con flecos, su barba. Algunos investigadores proponen que la figura tallada es su emisario y no el rey en persona, pero el tributo lleva su nombre. Es el único retrato contemporáneo de un rey israelita bíblico que existe en el mundo. Y hay un detalle irónico: la inscripción lo llama Hijo de Omri, aunque Jehú había exterminado precisamente a la dinastía de Omri. A la burocracia asiria no le importaba la política interna de sus vasallos. Para el imperio, Israel era simplemente la casa de Omri, y nadie actualizó el dato. Y este tributo humillante no aparece en ninguna página de la Escritura. La Biblia registró las purgas religiosas de Jehú. Asiria registró su dinero. Cuando dos fuentes que no se copian coinciden en la misma persona, el mismo lugar y la misma época, los historiadores lo llaman confirmación independiente. Es el estándar de oro de la evidencia. Hoy, el obelisco negro domina el centro de la sala 6 del Museo Británico, en Londres. Ahí puede verse, cara a cara, al único rey de Israel cuyo rostro sobrevivió hasta nuestros días. El prisma de Sennacherib, el ejército de Dios. Bajo los suburbios de la actual Mosul, en el norte de Irak, a orillas del Tigris, duermen las ruinas del palacio de Sennacherib. En 1830, el coronel británico Robert Taylor adquirió en Nínive un prisma hexagonal de arcilla cocida de 38 centímetros, poco más que una regla de escritorio. No tiene un solo milímetro libre, sus 6 caras están cubiertas por unas 500 líneas diminutas de escritura cuneiforme. Son los anales oficiales de Sennacherib, su historia contada por él mismo. Y ahí, con todo detalle, está la campaña del año 701 a.C. contra Judá. El rey presume haber arrasado 46 ciudades fortificadas, y luego llega a su gran enemigo, a Ezequías el judío. Lo encerré en Jerusalén, su ciudad real, como a un pájaro en una jaula. Es el mismo cerco que registra la Biblia. El rey de Asiria envió, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. En 500 líneas de jactancia, Sennacherib nunca afirma haber conquistado Jerusalén. Nunca dice que capturó al pájaro. Los reyes asirios jamás publicaban derrotas. Sus anales eran propaganda hecha para intimidar. Si tomaban una ciudad, lo grababan. Si deportaban a un rey, lo grababan. En ese lenguaje, callar la caída de la capital enemiga es confesar que no cayó. La Biblia llena ese silencio con una escena precisa. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. 185,000 soldados, un ejército del tamaño de una ciudad entera, muertos en una sola noche. Y el versículo siguiente cierra la campaña en una línea. Sennacherib levantó el campamento y volvió a Nínive. 2 fuentes, escritas por enemigos a muerte. Ambas coinciden en que hubo un asedio masivo sobre Judá. Ambas coinciden en que Ezequías pagó un tributo desesperado. El prisma detalla el oro y la plata. Y ambas coinciden en el hecho que Asiria no podía explicar. Jerusalén fue la única capital que nunca cayó, y el ejército más poderoso del mundo dio media vuelta y se fue. El punto exacto donde la propaganda asiria se queda muda es el punto exacto donde la Biblia dice que Dios intervino. Pero la historia tiene un epílogo. La Biblia registra cómo terminó Sennacherib. Aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos lo mataron a espada. Asesinado por sus propios hijos en el templo de su dios falso en Nínive. Décadas después, tablillas asirias encontradas por los arqueólogos confirmaron el dato. Un complot palaciego de sus príncipes acabó brutalmente con su vida. El rey que se burló del Dios de Ezequías murió exactamente como la Escritura lo dejó anotado. Hoy, el prisma de Sennacherib se exhibe en el Museo Británico, en Londres, el mismo museo que guarda los relieves de Laquis. Bajo un mismo techo, la victoria que Sennacherib gritó en piedra y el silencio que lo delata. La estela de Tel Dan.
Hasta el verano de 1993, la élite académica de las universidades del mundo enseñaba algo llamado minimalismo bíblico, la teoría de que el rey David nunca existió. Decían que era un mito literario, como el rey Arturo o Hércules, a lo sumo un jefe tribal de segunda que los judíos del exilio inflaron para darse una grandeza que nunca tuvieron. Y tenían un argumento que parecía invencible. En toda la historia de la arqueología no había aparecido ni un solo fragmento físico con su nombre. La respuesta estaba enterrada en el punto más al norte del actual Israel. Junto a las fuentes del río Jordán, al pie de las nieves del monte Hermón, se levanta Tel Dan, la frontera sangrienta que Israel disputó durante siglos con el reino arameo de Siria, gobernado desde Damasco. En el verano de 1993, el equipo del arqueólogo Abraham Biran excavaba una puerta de la ciudad del siglo VIII a.C. Entre las piedras de un muro destruido había un bloque de basalto negro, roto y reutilizado como relleno barato para pavimentar un piso de adoquines. Nadie lo había colocado ahí para preservarlo. Era escombro. Pero cerca de las 4 de la tarde, la luz rasante y anaranjada del sol golpeó la piedra en el ángulo exacto. Las letras talladas proyectaron sombra y la topógrafa del equipo, Gila Cook, vio lo que nadie había visto, una inscripción. Era el fragmento de una estela de Victoria aramea, un monumento de piedra tallado, de alrededor del año 840 a.C., erigida por un rey enemigo de Israel, muy probablemente Hazael de Damasco, para presumir de haber matado a 2 monarcas hebreos en batalla. En la línea 8, el rey se jacta de vencer al rey de Israel, y en la línea 9 aparecen las letras que cambiaron todo: B, Y, T, D, W, D. En arameo antiguo se escribía casi solo con consonantes, y esa secuencia se lee Bet David, la casa de David. Es la primera mención de David fuera de las páginas de la Biblia, tallada apenas siglo y medio después de su reinado, no por un escriba judío, sino por un enemigo que se jactaba de matar a sus descendientes. Un rey arameo no tenía ningún interés en defender la Biblia ni en engrandecer a Judá. Estaba presumiendo su violencia, pero nadie levanta un monumento celebrando haber derrotado a la dinastía de un rey que no existió. El minimalismo bíblico nunca se recuperó del golpe. David dejó de ser un mito y pasó a ser el fundador de una dinastía real, reconocida por sus propios enemigos, y los detalles encajan con la escritura. Los reyes cuya muerte presume la estela coinciden con el relato de Segunda de Reyes, capítulos 8 y 9. La guerra contra Hazael, Joram de Israel herido en Ramot de Galaad, y la caída de Joram y Ocosías en medio del colapso. La estela cuenta la versión del enemigo. La Biblia, la de Israel y Judá. Las dos miran el mismo campo de batalla. Dios le había hecho a David una promesa: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa casa de David es la línea de la que 1000 años después los evangelios hacen descender a Jesús. Y su primera prueba física la talló, sin saberlo, un rey pagano que quería exterminarla. Hoy, la estela de Tel Dan se exhibe en el Museo de Israel, en Jerusalén, considerada la joya de la corona de su colección arqueológica. Cualquiera puede acercarse al basalto negro y leer, en la línea 9, el nombre de David, escrito hace casi 3000 años. La estela de Mesha, la versión del enemigo. Cruzamos el río Jordán hacia el este, hasta la meseta árida sobre el Mar Muerto, en la actual Jordania. Ahí está la Dibón del Antiguo Testamento, el corazón de Moab, el reino hostil que presionaba a Israel desde el otro lado del Jordán. En 1868, el misionero alemán Frederick Klein vio en manos de beduinos locales una losa perfecta de basalto negro, cubierta de líneas de escritura antigua. La noticia corrió, y los diplomáticos de Francia e Inglaterra empezaron a competir por comprarla para París o Londres.
Un enviado alcanzó a hacer un calco. Apretó papel maché húmedo contra la piedra para que las letras quedaran marcadas en el papel. Pero los beduinos, al ver la desesperación de los europeos, concluyeron que la piedra escondía oro. Atacaron al enviado, que escapó con el papel arrugado y todavía mojado. Después calentaron la losa al rojo vivo en una hoguera y le arrojaron agua helada. El choque térmico la reventó en decenas de fragmentos que se repartieron para venderlos como amuletos. Un monumento de casi 3000 años, destruido a propósito. Y aún así, ese papel maché salvó la historia. Gracias al calco, se supo qué decía cada línea. Los fragmentos se recompraron uno por uno y la estela se reconstruyó como un rompecabezas. Lo que emergió fue el monumento personal del rey Mesha de Moab, tallado hacia el año 840 a.C. En él, Mesha cuenta en primera persona cómo Israel oprimió a Moab bajo el rey Omri y su hijo, y cómo él se rebeló y recuperó sus ciudades con la ayuda de Quemos, el dios nacional moabita. Es la misma guerra que registra la Biblia, narrada por el otro ejército. Segunda de Reyes cuenta que Mesha pagaba tributo a Israel hasta que se levantó. Muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. La escritura conserva el final más oscuro de esa campaña. Acorralado durante el asedio, Mesha sacrificó a su hijo primogénito sobre la muralla, a la vista del ejército israelita, y el ataque se detuvo. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. La estela es el monumento de ese mismo rey, celebrando que Moab quedó libre. Y la piedra guarda dos tesoros más. Mesha se jacta de haber saqueado un santuario israelita y de haber arrastrado hasta Moab los vasos de Yahvé. Es la mención más antigua y clara, fuera de la Biblia, de las 4 letras del nombre de Dios en un monumento. El segundo tesoro está en la línea 31, la zona más destrozada de la piedra. Desde 1994, y con lecturas láser recientes que refuerzan la propuesta, algunos investigadores leen ahí una frase familiar: Casa de David. Si esa lectura es correcta, sería la segunda confirmación enemiga e independiente de la dinastía de David, tallada en la misma década que la de Tel Dan. Hoy, la estela de Mesha se exhibe en el Museo del Louvre, en París. Los fragmentos de basalto negro original unidos sobre yeso blanco, reconstruida a partir de aquel calco que escapó arrugado de Moab. La crónica de Nabucodonosor, la caída de Jerusalén, con fecha exacta. Ahora el mapa cruza el desierto hacia Mesopotamia y baja hasta el río Éufrates, en el sur del actual Irak. Ahí se levantaba Babilonia, la ciudad más abrumadora de su tiempo, el corazón del imperio de Nabucodonosor. Y la prueba de lo que Babilonia le hizo a Jerusalén estuvo perdida a plena vista durante casi 70 años. En 1887, el Museo Británico compró a anticuarios una tablilla de arcilla horneada, catalogada como BM 2946. Nadie la tradujo, se quedó en los depósitos, acumulando polvo, hasta 1956. Ese año, el asiriólogo Donald Wiseman leyó por fin la escritura cuneiforme y descubrió que tenía en las manos la crónica oficial de la corte de Babilonia, el registro de estado de las campañas de Nabucodonosor, seco, militar, año por año. Y ahí estaba Jerusalén. El texto dice: en el 7º año, el mes de Kislev, el rey de Akkad reunió a sus tropas y marchó a la tierra de Hati. Acampó contra la ciudad de Judá y al 2º día del mes de Adar capturó la ciudad y apresó al rey. Designó allí a un rey de su propia elección, recibió su pesado tributo y los envió a Babilonia. Es, punto por punto, lo que registra Segunda de Reyes 24. Nabucodonosor sitió Jerusalén, apresó al joven rey Joaquín, lo deportó a Babilonia con los tesoros del templo y puso en el trono a un rey títere, Sedequías, tío del rey cautivo. Pero hay algo más.
Los babilonios usaban un calendario lunar de precisión astronómica, y ese segundo día de Adar se puede convertir a nuestro calendario sin margen de error. 16 de marzo del año 597 a.C. Un evento bíblico fijado a un día exacto en el registro oficial del enemigo. Eso casi no existe en toda la historia antigua, y Babilonia guardaba un segundo documento todavía más íntimo. En excavaciones cerca de la puerta de Ishtar aparecieron tablillas administrativas, las listas diarias de raciones del imperio, cuentas de almacén. Y en una de ellas, un funcionario anotó la entrega de aceite de sésamo a un prisionero de alto rango, Joaquín, rey de la tierra de Judá, y sus 5 hijos. El rey cautivo, alimentado de la despensa de Babilonia, que es exactamente como termina el libro de Reyes. Joaquín, liberado de su celda, comía siempre delante del rey todos los días de su vida. Hoy, la tablilla se conserva en el Museo Británico y en sus líneas de arcilla todavía se puede leer el día exacto en que cayó Jerusalén. El cilindro de Ciro, la profecía. Y no nos movemos de Babilonia, porque bajo esa misma ciudad, a pasos del Éufrates, estaba enterrada la última pieza de esta historia, la más asombrosa de todas. En el corazón de las ruinas se levantaba el Esagila, el gran templo de Marduk, el dios principal de Babilonia. Y bajo sus cimientos masivos, un nuevo imperio había escondido un objeto a propósito, para que durara. En 1879, el arqueólogo Rassam, un cristiano asirio al servicio de excavaciones británicas, escarbó esos cimientos y extrajo un cilindro de arcilla horneada de apenas 23 centímetros, con forma de barril en miniatura, cubierto por completo de escritura cuneiforme, es decir, signos en forma de cuña. Es el cilindro de Ciro, el decreto inaugural de Ciro el Grande, emperador de Persia, promulgado en el año 539 a.C., recién conquistada Babilonia. Y lo que dice ese decreto rompió las reglas del mundo antiguo. Durante siglos, asirios y babilonios habían dominado arrancando naciones enteras de su tierra, usando la deportación como arma. Ciro proclamó lo contrario. He reunido a todos sus antiguos habitantes y los he devuelto a sus tierras natales y permito que reconstruyan los santuarios y templos de sus dioses. Un edicto de retorno para los pueblos cautivos. Y entre ellos, Judá. Eso es exactamente lo que abre el libro de Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, suba. El fin del exilio. El regreso a la tierra quemada. El segundo templo levantado con financiación persa. El rescate que narra la Biblia, firmado en arcilla por el propio emperador. Hasta aquí ya sería una confirmación extraordinaria, pero falta lo imposible. Más de un siglo y medio antes de ese decreto, antes de que los judíos fueran deportados, antes de que el imperio persa siquiera existiera en el mapa, el profeta Isaías predijo el nombre del libertador, con nombre de pila, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Y el versículo siguiente lo llama algo aún más fuerte: mi ungido, Mesías. Un título reservado para los elegidos de Dios, aplicado a un rey pagano que aún no había nacido. Un emperador persa que muy probablemente jamás leyó un rollo hebreo, conquistó el mundo y ejecutó, palabra por palabra, el guión de un profeta muerto hacía generaciones. Doblegó reyes, tomó Babilonia y ordenó reconstruir Jerusalén y los cimientos del templo. Hoy, el cilindro de Ciro es la joya de la colección persa del Museo Británico, y su peso es tan grande que una réplica exacta preside la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, celebrada como la primera declaración de derechos humanos de la historia.